Romina Mangel, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, buenos días. Buenos días, entonces de nuevo. Hablamos de, primero, un fallo que para muchos, sobre todo para muchas, fue histórico, un fallo de la Corte Suprema que exhortaba y exhorta a las distintas jurisdicciones del país a atender con un protocolo muy detallado y sin restricciones que vayan más allá de lo que pide la ley en relación a casos de aborto no punible. Sí, esto fue en marzo de este año, uno de los fallos más importantes de la Corte, por lo menos que se recuerden en torno a este tema. Tenía que ver con una decisión que se había tomado en Chubut, del Supremo Tribunal de Justicia de Chubut, y la Corte de alguna manera quiso, ¿no?, dejar sentada su opinión. Podría no haberlo hecho teniendo en cuenta que el caso se había resuelto. Sin embargo, tuvo una interpretación absolutamente amplia de lo que es el aborto no punible, diciendo que alcanzaba con la declaración jurada de la mujer que había sido violada, víctima de una violación, para que se practicase el aborto. Esto fue en el mes de marzo, y lo que dijo también a las distintas jurisdicciones, localidades y provincias es que establecieran un protocolo justamente de acción para el aborto no punible. La Ciudad de Buenos Aires lo hizo y esto trajo mucha polémica y consecuencias, básicamente en tres situaciones que atentan contra el espíritu de lo que dijo la Corte en marzo de este año. La primera tiene que ver con la cantidad de tiempo. La Ciudad de Buenos Aires reglamentó las 12 semanas como límite final para poder realizar esta intervención. Y los especialistas lo que dicen es que no hay un límite establecido en la jurisdicción nacional, que tienen que ser 12 semanas y que quedan afuera muchas veces las mujeres que no tienen acceso a la salud. El segundo tiene que ver con la edad y el consentimiento de los padres para las menores de 18 años y el tercero con la objeción de conciencia. Los médicos claramente pueden decidir hacer o no hacer el aborto, pero según lo que reglamenta la Ciudad de Buenos Aires, esto lo pueden hacer sobre la marcha, en el momento que llega la paciente, y no lo tienen que establecer de antemano con, bueno, la enorme, discrecionalidad que le da esto a los médicos. Acá no se trata de discutir al respecto de qué posición hay que tomar frente al aborto, sino de cómo se cumple esta disposición del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Y para eso vamos a saludar a la abogada Mercedes Cavallo. Ella es directora del área de Derechos Sociales de la Asociación por los Derechos Civiles. Buenos días, Mercedes, gracias por atendernos. Hola, buen día. Bien, hacíamos junto con Romina, mejor dicho, ella hacía una detallada introducción. Romina, Mercedes, ¿por qué dificulta entonces lo dispuesto por el protocolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuáles son las principales críticas que hay para hacerle? Bueno, como bien lo explicó Romina, hay tres problemas principales en el protocolo, que son el límite gestacional, el tratamiento del consentimiento informado con mujeres embarazadas que son adolescentes o niñas, son menores de 18 años, y el tema de la objeción de conciencia. En particular, lo que preocupa con el límite gestacional de las 12 semanas es que es arbitrario, en el sentido de que no existe ninguna norma en el sistema jurídico argentino que exija que se estipule este límite. De hecho, nosotros tenemos un sistema jurídico que permite el aborto con causales, es decir, digamos, con razones, ¿no?, con motivos. ¿Y cuáles son? Si tenemos, si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer, o si el embarazo es producto de una violación. Y desde ese punto de vista, ese es un sistema regulatorio distinto al sistema regulatorio de plazos, ¿no?, que es el que dice, bueno, el aborto está permitido hasta la semana 12 o hasta la semana 14. Ese es un sistema regulatorio distinto, que es el que, por ejemplo, estamos pidiendo a través de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no?, que es el que tienen en México DF, en Estados Unidos. Pero intentar mezclar los dos sistemas para perjudicar a las mujeres evidencia que, para perjudicar el acceso, ¿no?, de las mujeres a la práctica, evidencia una vocación obstructora. A ver, Mercedes, había dos posiciones vinculadas justamente al tiempo gestacional en el cual se puede hacer esta intervención. Por un lado, cuando uno habla, digamos, con especialistas o quienes formaron parte de la actuación de este protocolo, lo que dicen es que generalmente, o fijándose en los lugares del mundo, muchas veces el límite se establece a las 12 semanas y que además hay un riesgo de hacer una intervención de este tipo a partir de las 12 semanas. Y escuchaba especialistas, también a muchos de la ADC, decir que pasa que el tema de las 12 semanas deja fuera mujeres que están sin acceso, por ejemplo, a la salud pública, o que muchas veces llegan chicas a los hospitales víctimas de violaciones que no saben que están embarazadas pasadas las 12 semanas, 12, 14 o 16. Quería preguntarte respecto de estas dos posiciones. No, claro, por supuesto, pero es un poco a lo que me refería antes, ¿no? Por supuesto que el límite de las 12 semanas
deja afuera a las personas que excedieron ese límite gestacional, a las mujeres cuyo embarazo excede ese límite gestacional, pero lo más problemático es que no lo exige el sistema jurídico, ese límite gestacional. Porque si nosotros tuviéramos un sistema jurídico que dice, bueno, permitimos el aborto hasta las 12 semanas, sería distinto pero en el Código Penal, ¿no? Pero el aborto en el Código Penal está permitido con causales, con motivos, entonces es un límite que no exige el derecho penal ni ninguna norma ni ningún derecho constitucional o otra norma del sistema jurídico, que además, por supuesto, esto que decía, ¿no? Es un límite que deja de lado a un montón de mujeres que o se enteran, como vos decías, que el embarazo, sobre el embarazo, cuando el embarazo ya está avanzado, o van al sistema sanitario y las rechazan, y entonces van a otro lado y las rechazan, y el embarazo continúa hasta que finalmente dan con un profesional dispuesto a hacerlo, que no puede hacerlo por el límite gestacional. Y Mercedes, ¿qué es lo que pasa con la discrecionalidad de los médicos que también se estaba cuestionando a partir de este protocolo? Porque los objetores de conciencia claramente están contemplados, los médicos que sienten violentados sus principios y sus creencias a la hora de practicar esta intervención no tienen por qué hacerlo, pero según este protocolo no deberían informarlo antes al hospital o a la clínica donde trabajan, sino que pueden discrecionalmente, según sean los casos que les toque hacerlo o no. Sí, eso es una contradicción expresa con el fallo de la Corte. La Corte, cuando se pronuncia sobre objeción de conciencia, en este fallo que comentaste vos, donde dispone que todas las mujeres que fueron violadas tienen derecho a un aborto no punible, respecto a la objeción de conciencia, la Corte dice, bueno, los profesionales tendrán derecho a la objeción de conciencia, pero tienen que avisarla en el momento en que entran a trabajar a un establecimiento nuevo o en el momento en que entra en vigencia la norma, ¿no? Que sería en este caso en la Ciudad de Buenos Aires el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires. Y justamente este protocolo va en contra de esa estándar concreto que estableció la Corte y dice los objetores de conciencia podrán manifestarlo en el momento de atender a la mujer. Y además esa manifestación debe ser confidencial. Lo que trae varios problemas. Por un lado, hace que la mujer llegue a médicos que no saben que van a ser objetores de conciencia y luego tenga que ir a otro médico que tampoco va a saber si es objetor de conciencia, ¿no? Y así refiriéndola todo el tiempo a otros médicos que nunca se sabe si serán objetores de conciencia. Pero más problemático que eso es la posibilidad de manifestarse como objetor de conciencia todas las veces que quiera en el momento en que la está atendiendo. Y otro de los problemas que no sabemos si es un problema, ¿no? Pero dice algo así como que no se puede poner por la objeción de conciencia en peligro la estabilidad laboral del médico, lo que en principio parece lógico. Que no lo pueden echar si no quiere realizar abortos, digamos. Todos objetores de conciencia. Te preguntaba si que, digamos, el hecho de que no lo puedan despedir o no lo puedan echar. Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Te preguntaba, digamos, si esto contempla que no lo puedan echar, no lo puedan despedir, y como el argumento sea que se niega a realizar esta intervención, se objetó, o se dijo ser objetor de conciencia. Claro, y por un lado está bien que, o sea, uno tendería a pensar que está bien que no lo puedan despedir, pero por otro lado, o sea, se plantea un problema de qué pasa si todos son objetores de conciencia, es decir, el director del hospital, la directora del hospital tiene una obligación de proveer el servicio, que van a crear una plaza nueva para un objetor, un puesto nuevo para un objetor, como que se tiene que empezar a discutir la objeción de conciencia en serio. ¿Cuáles son los límites de la objeción de conciencia? Existe un deber del Estado de proveer el servicio, existe un deber en cabeza del director del hospital de proveer ese servicio como garante de la salud de las usuarias. Entonces, o sea, ¿qué va a pasar si todos se declaran objetores? Es una deuda pendiente la discusión sobre objeción de conciencia desde el punto de vista regulatorio. En Argentina, a nivel nacional, no está regulado. En la única provincia donde está regulada la objeción de conciencia es en Santa Fe, que estipulan un registro de objetores de conciencia. Tampoco está regulada muy sofisticadamente, pero hay un tema ahí. Y Mercedes, por último, quería preguntarte si esto de alguna manera se va a judicializar una vez que se conoció el protocolo y cuáles son las contradicciones que plantean con el espíritu del fallo de la Corte de marzo de este año. Bueno, estamos evaluando la judicialización. Todavía no tiene que ser una estrategia coordinada con el movimiento de mujeres y de ONGs defensoras de derechos humanos y todavía lo estamos evaluando. Es probable que suceda. Y como te decía, uno de los principales problemas que establece es la inaccesibilidad al servicio. O sea, estipula barreras
que funcionan obstruyendo el acceso al servicio. Y la Corte dijo, ese servicio, el servicio del aborto no punible, es un derecho. Es un derecho que está estipulado en el Código Penal desde 1921 y que se basa en todas estas garantías constitucionales y en todos estos derechos humanos que están estipulados en determinados tratados que la Argentina ratificó y que integran la Constitución Nacional desde 1994. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier mecanismo regulatorio, especialmente de una normativa de poco valor, de una resolución ministerial al lado de lo que es una sentencia de la Corte, al lado de lo que es un tratado, la Constitución Nacional, el Código Penal, digamos que tiene muy poco valor, ¿no?, en la pirámide de jerarquía de normas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este protocolo obstruye el acceso a un servicio que garantiza un montón de derechos. Mercedes, te agradecemos por esta comunicación, la seguimos la próxima. Muy amable por tu tiempo. No, de nada, gracias a ustedes. Adiós. A mí me impactó mucho, Romina, para redondear este tema, bueno, una de las principales ideas, fuerza de esta campaña que hablaba de información para decidir, anticonceptivos para no abortar y un aborto seguro para no morir. Este protocolo pareciera vulnerar no solamente el espíritu de la Corte, sino dejar de lado la posibilidad de que las mujeres, que por lo general son las más pobres, de los sectores más vulnerables, accedan a un servicio de salud pública que les garantice esos cuidados. Sí, no se está impidiendo, digamos, la aplicación del fallo de la Corte, lo que recién decían desde la ADC, de alguna manera es lo que manifiestan los opositores, es que lo complica justamente cuando lo que se busca es tratar de derribar estas barreras. Bueno, hay ciertas complicaciones que, teniendo en cuenta, estamos hablando de un embarazo con tiempos que corren, digo, no es que se tiene todo el tiempo del mundo, y cualquier dilación complica el proceso de una mujer que sufrió una violación o tiene riesgo de vida y necesite someterse a esta intervención. Por eso los tiempos son importantes, y acá lo que apuntan es que el proyecto de la Ciudad de Buenos Aires atenta contra la urgencia de los tiempos. Gracias, Romina, y hablamos de una mujer que se puede decir atravesó 3 siglos, aunque no en su totalidad, digo.